Bueno, en primer lugar, buenos días. Quiero agradecerles de corazón y sinceramente la deferencia que nos han dispensado de acudir al desayuno que nos convoca el presidente de Castilla-La Mancha, el querido Emiliano, habida cuenta del día que es. Y querido presidente, por si se me olvida, que en estos actos siempre se olvida el novio, quiero que sepas que estás con lo que da consistencia y latido a mi ciudad, que son los empresarios, el tejido terciario industrial y de I+D de Valdepeñas. Así que les agradezco a todos ustedes y entiendo la cantidad de personas diciendo que por cuestiones laborales no podían acompañarnos. En todo caso, estás aquí, Emiliano, supongo que para prometer. Yo soy alcalde, voy a aprovechar la oportunidad para pedir. Cuando miro con cierta retrospectiva para atrás, hoy soy consciente de la fragilidad que vivió mi ciudad, Valdepeñas, que también es tuya, y cuántos años estuvimos en la cuerda floja sin saberlo. Es obvio que yo creo que a mí me votan y espero que lo sigan votando, posiblemente porque nos ha ido muy bien en urbanismo, porque hemos atendido muy bien a las personas, pero realmente lo que ha hecho que hoy Valdepeñas sea un faro en la comarca, en la provincia, en la comunidad, en España incluso, si me apuras, es que hemos sabido corregir 3 cánceres que teníamos que posiblemente nos hubieran llevado no a la UBI, sino mucho más abajo. Cuando miro con retrospectiva para atrás, Valdepeñas, presidente, tenía tres cosas que lo hubieran podido anular y desterrar del mapa. Una era el agua, el ciclo del agua, otra era el suelo industrial y otra una cicatriz herida que era el plan de tormentas. El agua, presidente, la tenemos cerrada. Hemos trabajado muy bien con todas las administraciones. A quien agradezco también es a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que apostó por la ciudad. Hemos creado un ciclo de depuración que hoy se pone como manual en todas las confederaciones hidrográficas de España de cómo se debe de gestionar medioambientalmente el agua, pero nos falta el busilis, nos falta la clave. Nos falta que el ramal de la tubería de la llanura manchega llegue al pantano de La Cabezuela, que es el mayor pantano que no solamente abastece a Valdepeñas, sino a los campos de Montiel y a la agricultura, y que lleva 10 años seco, teniendo una capacidad para 43 hectómetros cúbicos. Lógicamente, si no hubiéramos hecho las inversiones que hicimos en su momento, no hubiéramos podido también hacer un suelo industrial como el que hicimos, gracias a la Administración del Estado, SEPES, el Parque Empresarial Entre Caminos, porque sin agua malamente puede florecer una industria. Hoy nuestras industrias tienen garantizadas en Valdepeñas el abastecimiento de agua a largo para un ciclo de sequía de 10 años, pero ya llevamos 7, nos quedan 3, espero que llueva en los próximos 3, porque no es que nos faltaría agua para la industria, es que nos faltaría agua para beber. Y a partir de ahí, donde no hay agua, no hay vida. Así es que este es un hándicap del que nos tienes que ayudar. Lo has hecho muy bien con lo del agua. Yo soy amigo, afiliado del mismo partido del presidente y públicamente yo no voy a afearlo en ningún momento, que tampoco tengo motivos. Pero tampoco quiero que suene esto a peloteo, porque es verdad que sin la colaboración y la sensibilidad de la Junta no hubiéramos llegado tan largo. Así es que este es un punto que tenemos que corregir cuanto antes mejor, y es acelerar ese ramal, habida cuenta de los logros que se han conseguido con la cabecera del Tajo. El tema de la industria, francamente, estás en una ciudad que el presidente de la Diputación, si me tiene que corregir, que me corrija, mejor que lo haga en el pasillo si me equivoco, pero estás en la ciudad que más ingresos tiene un ayuntamiento por el impuesto de actividades económicas. Por lo tanto, si la referencia es sobre la presión fiscal y desde que un gobierno nos quitó a los ayuntamientos la capacidad de esa recaudación, que nos compensa, como bien sabes, porque ha sido alcalde de Toledo a través del impuesto de actividades económicas, esta es la ciudad que más ingresos tiene, lo que quiere decir que esta es la ciudad que mayor tejido industrial tiene. Tenemos 368 actividades económicas que aportan más de 1 millón de euros al año de beneficios, si no, no pagarían el impuesto a actividades económicas.
Cuando digo esto siempre hago un paréntesis, por decir verdad, y es que Alcázar nos echa un poquito la zancadilla, pero como en Alcázar el nudo ferroviario de Adif y de Renfe cotiza allí, pues yo eso no lo tengo en cuenta porque hacen trampas con el solitario. Entonces, quiero decirte que todo lo que las administraciones hemos hecho, el suelo industrial, el compromiso con el agua, todo eso no hubiera servido de nada. Estamos aquí para plantar la mata, porque donde no hay mata no hay patata, pero quien realmente ha hecho de Valdepeñas la referencia que hoy es a quienes hoy los tienes aquí, que son los empresarios, que han apostado con su esfuerzo, con su capacidad de confianza en la ciudad, y es verdad que no hubieran podido hacerlo, espero, con la misma solvencia de no haber dispuesto de los recursos necesarios como suelo y agua y depuración. Y la tercera es el plan de tormentas. Nosotros hicimos un plan de tormentas que en los últimos 15 años alguna hemos tenido que nos ha podido dar un susto, y la noticia ha sido que no ha habido noticia. Hemos trabajado muy bien ahí, hemos hecho inversiones millonarias, y cuando digo millonarias no voy a caer aquí en la sordidez de las cifras, pero en fin, tenemos... no quiere decir que fuera de este hotel mis ciudadanos no tengan capacidad intelectual, pero la que hoy tenemos aquí es fina y por lo tanto no hay que explicarles más, ¿no? Y tenemos que cerrar dos cosas. Una, la zona sur, que es lo que conocemos aquí como el Canal de la Veguilla, la avenida 1 de Julio. Tenemos un problema por el cruce del tren que nos trajo el progreso en 1866 con el tren del vino. Al mismo tiempo nos ha servido de una barrera que por un lado no nos ha permitido comunicarnos con el oeste del pueblo, que tenemos un núcleo urbano que vamos a comunicar ahora gracias a Europa con un paso subterráneo por la calle Alegría, y uno muy puntual es que el ojo del puente que saca las aguas que llegan al casco urbano tiene una dimensión más pequeña que el propio canal. Hay que hacer un tipo de sifón para entendernos, que conforme llegue el agua la absorba y le eche aguas abajo, pero en eso tengo que agradecerle al Gobierno de la Nación, a Ábalos en particular, siendo ministro de Fomento, que en un diálogo de pasillo le hice ver, yo creo que no se enteró mucho, pero me puso con quien sí se enteró, y hoy está el Ministerio en una fase de adjudicación de una obra que vale 14 millones de euros para evacuar esas aguas. Así que esa parte no me preocupa. Conmigo, sin mí, eso va a seguir para adelante. Pero en la zona norte, que ya lo he trabajado con tu consejero de Fomento, tenemos que terminar el ciclo del plan de tormentas desde la Avenida de los Estudiantes hasta la Avenida de las Tinajas. Y ahí nosotros estamos bien económicamente, pero son obras de muchísimo dinero. Ahí vamos a necesitar una ayuda de la Diputación y del presidente o del Gobierno de Castilla-La Mancha, que va a ser la misma cosa. Así es que yo ya he hecho mi libro, te he pedido. Estás en el derecho de engañarlos a ellos, pero a mí no me engañes. Si no quieres decir que no puedes ayudar, no lo digas, pero si lo dices, ya me voy a encargar yo de que lo cumplas. Sé que vas a tener suerte, porque Castilla-La Mancha necesita suerte. Hemos estado muchísimos años en la historia con una falta de autoestima que hoy nos has devuelto, y yo sé que eso, por lo menos, las valdepeñas y los valdepeñeros te lo van a agradecer con el voto. Pero como llevo tantos años en mi de alcalde, a ciertas edades, cuando ves el compromiso de los tuyos, con que te quieran ya es suficiente. Bienvenido, Valdepeñas, y muchas gracias. Emi, no es culpa del presidente, es mía. Tenía que darle paso al presidente de la Diputación, pero donde hay patrón no hay marinero. Bueno, bienvenido el marinero. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Estamos en un tiempo en el que es más fácil pedir el libro de reclamaciones que el libro de agradecimientos, ¿verdad? Pero está bien que haya reclamaciones y a veces pues vienen también bien los agradecimientos. Tú, con el ingenio que te caracteriza, tienes capacidad de hacer los dos, las reclamaciones, las peticiones y los agradecimientos, y sin duda
hacerlo muy bien. En fin, que muchas gracias a todos los que habéis decidido y a todas estar aquí esta mañana con nosotros en un encuentro fundamentalmente con carácter socioeconómico, en el que estamos inmersos en una campaña electoral que tiene que servir para dos cosas. Una, para revisar lo que hemos hecho en estos 4 años y presentar cuentas ante nuestros clientes, que son los ciudadanos y las ciudadanas, y otra para decir qué queremos hacer si nos dan la confianza en los próximos 4 años. Respecto de estos 4, yo creo que podemos apreciar, y es compartido, que a pesar de las enormes dificultades que se han vivido en esta legislatura, que nadie no la esperábamos con este nivel de frustración que nos originó la pandemia y prácticamente de zozobra y de temor, de miedo por nuestras vidas y las de nuestros seres queridos, y que eso nos ha ocupado prácticamente 2 años, y posteriormente la guerra, que también, aunque no es directamente, las bombas no caen en nuestros tejados, por suerte, ni en nuestras calles, lo cierto es que tiene un impacto sobre nuestras vidas y sobre nuestras economías, y se ha notado fundamentalmente a través de la inflación. Y si no habíamos tenido suficiente con la pandemia y con la guerra, pues ahora una sequía absolutamente cruenta nos tiene también con una enorme preocupación. Pero a pesar de todas estas dificultades que hemos encarado en estos 4 años y a las que le hemos ido dando respuesta en cada momento, lo cierto es que hoy presentamos un saldo socioeconómico mejor que el que teníamos hace 4 años. Paradójicamente, desde el plano del empleo, Jesús, que no lo has comentado, y es muy importante porque Valdepeñas ha conseguido una tasa de desempleo, no digo que ya echemos las campañas al vuelo ni que vayamos a morir de éxito, pero ciertamente hoy tenemos un 40 y tantos % menos de desempleo que el que teníamos en el 2019 aquí en Valdepeñas. Y en el conjunto de la provincia tenemos una tasa de paro que nos recuerda al año 2006-2007, ¿no? Que no habíamos tenido tanta gente trabajando como tenemos en estos momentos, porque se ha reducido el desempleo, ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social. El saldo, la tasa de empresas que hay en la provincia se mantiene estable con un ligero crecimiento, lo que por otra parte pues es un motivo también de cierta alegría, porque hemos pasado por periodos recientes. El periodo 2011-2015 fue brutal en cuanto a la desaparición de empresas. De manera que estamos en una situación más estable desde ese punto de vista, mejores datos, acercándonos a lo que sería un paro técnico del 10%, queda todavía un cierto camino, pero la verdad es que hoy la situación del desempleo no lo podíamos imaginar cuando estábamos en plena pandemia, iba a estar en las condiciones en las que lo está. Y también hay una cierta impresión en el mundo empresarial, que ustedes podrán constatar, o en todo caso rebatir, de bueno, que a pesar de todo las cosas no van mal. Se nos complica ahora fundamentalmente un poco el sector agroalimentario, que es muy importante en nuestra región y de manera particular en la provincia, prácticamente una aportación del 17-18% al PIB. Se nos complica como consecuencia de la sequía. Y ciertamente ahí yo creo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha estado rápido inmediatamente para poner recursos a disposición fundamentalmente de los agricultores que tienen sus cosechas en secano, que sin duda pues van a sufrir de manera importante, ¿no? Vamos a ver finalmente qué ocurre. Hace un momento hablaba con algunos hombres del vino de aquí de Valdepeñas, a ver qué ocurre en estos meses con la viña y a ver cómo va a resultar finalmente la cosecha del año que viene y a ver si superamos las dificultades que en algún caso están existiendo con los vinos tintos fundamentalmente en cuanto a su comercialización. Pero en todo caso, fijaros que yo soy optimista. El año pasado, a estas alturas, pensábamos que las cosas estaban regular y cerramos en materia de agroalimentaria y en exportaciones, cerramos con una cifra que se acercaba a la de récord respecto de años anteriores, tanto en Castilla-La Mancha como en la provincia de Ciudad Real. Y en materia de vino no teníamos un resultado tan interesante.
cercano, la provincia solo, a los 400 millones de euros desde 2014, que fue un año récord en cuanto a exportaciones. Bueno, yo creo, tengo mucha esperanza, quizás porque vengo con el ánimo insuflado de FENAVIN, pero tengo mucha esperanza de que el 2023 rematemos con una aproximación a las cifras del 2022 en cuanto a las ventas al exterior, fundamentalmente sector agroalimentario y de manera particular el sector del vino, aunque hoy todavía, que estamos en mayo, podamos ver dificultades. Confío además en que en sí mismo la feria FENAVIN tenga un tirón propio y dé un acelerón como lo dio en los meses de mayo y junio del año pasado, donde solo en esos 2 meses la provincia vendió al exterior vino por importe de 76,4 millones de euros. Nunca habíamos vendido en 2 meses tanto vino como coincidiendo con la edición de FENAVIN del año pasado. Ojalá, lo vamos a saber en torno al mes de octubre-noviembre, que el mes de mayo y junio del 23 sean también un revulsivo en cuanto a la comercialización. Pero fíjense que entiendo que hay dificultades y que la inflación está afectando a los márgenes y a los rendimientos de las empresas. Y eso es evidente porque afecta a las familias, pero en todo caso creo que hay optimismo en el mundo empresarial de la provincia y de la región. Y si me lo permiten, creo que hay algo que es importante y que ustedes conocen bien, que es confianza. En que las cosas, bueno, se pueden estropear, pero pueden ir a mejor. Nadie nos iba a decir en el mes de septiembre del año pasado, cuando volvíamos de las vacaciones, que íbamos a estar como estamos en este momento, cuando todo lo que se preveía eran, bueno, plagas por todos los lugares y por todos los sitios, ¿no? Y ruina, y ha ocurrido lo contrario, y por ello tenemos que felicitarnos. En este sentido, ¿cuál creo que es la aportación que hemos hecho los gobernantes en estos 4 años? Por eso de la revisión de lo que es nuestro trabajo en este tiempo y presentar las cuentas ante los ciudadanos. Pues honestamente creo que hemos contribuido a generar esa confianza en el empresariado de la provincia, en los hombres y mujeres que quieren invertir. Por supuesto, a generar incentivos para que aquellos que deciden invertir en nuestra tierra tengan un apoyo, un aporte económico que ayude al impulso a sus empresas. Por supuesto, una regulación que dentro del margen que tenemos, que es que en muchas ocasiones la regulación no depende ni siquiera del Estado y está en manos de la Unión Europea, pero en nuestro margen hay una regulación razonable y los trámites por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha se intentan acelerar y se intenta reducir la burocracia al mínimo, que esta es uno de los mayores problemas que nos encontramos en estos momentos, pero sobre todo lo que yo creo que se aporta en esta región, a diferencia de otras de nuestro país o incluso de la propia política nacional, son certezas, confianza y algo que es un intangible en política, pero que a mí me parece muy importante, ¿no? Y que lo comento en muchas ocasiones con el presidente, que es sentido común. Yo creo que aportamos, como gobernantes hemos aportado durante este tiempo sentido común, para saber que lógicamente tenemos unas ideas, pertenecemos a un proyecto político, pero tenemos también una cierta capacidad de aislarnos de lo que es el ruido, de lo que pueden ser el barullo que existe en la política nacional fundamentalmente, y trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad, de estabilidad, de saber que no damos volantazos, de que la gente puede confiar en nosotros, en que sin duda escuchamos, levantamos el teléfono para atender a cualquier persona que quiere algo de la Administración, máxime si además es alguien que quiere invertir. En este sentido, honestamente, a lo mejor está feo que uno hable bien de sí mismo, no hablo de mí de manera particular, hablo de lo que significamos como gobierno. Yo creo que en este sentido hemos cambiado mucho respecto de la etapa anterior, que fue la del periodo 11-15, en la que sin duda, honestamente, creo que había una distancia sideral entre los que gobernaban y los administrados, los ciudadanos y, por supuesto, el mundo empresarial. De manera que sí, en nosotros pueden encontrar confianza, en nosotros pueden encontrar sentido común, en nosotros pueden encontrar cercanía y empatía para ponernos en el lugar de quienes están decidiendo invertir, arriesgar su dinero y ayudar a que la economía vaya bien.
En este sentido hay que reconocerles también, y está aquí el presidente de los empresarios y sabe que lo digo cuando está presente y también cuando no lo está, y lo digo además en ámbitos sindicales, que tenemos el privilegio, a mí me parece un privilegio, de ser una de las provincias de España, la comunidad autónoma también, pero Ciudad Real de manera particular, una de las provincias de España donde menos conflictividad laboral se produce y donde menos jornadas se pierden por motivos de huelga. Y esto es así. Y yo creo que eso es un valor, porque creo en la legítima defensa de los derechos de los trabajadores y, por supuesto, de los intereses de los empresarios. Y eso forma parte del juego democrático y es lógico que haya confrontación. Pero es verdad que en esta provincia tenemos un buen ambiente que ayuda a que la conflictividad laboral esté muy reducida y haya mucha capacidad de diálogo y de encuentro de los empresarios y los sindicatos, y eso sin duda ayuda. ¿Cuáles son los retos que yo creo que tenemos que seguir abordando? Uno muy importante es la adaptación de nuestras empresas a la digitalización, necesariamente. Esto es fundamental, ya no es un argumento solo de mayor rentabilidad, es una necesidad imperiosa. Quien no esté digitalizado pues quedará atrás, quedará excluido, si es un ciudadano de la sociedad, y si es una empresa, sin duda, de su mercado, y se aislará respecto de sus potenciales clientes. De manera que una apuesta importante tiene que seguir siendo la digitalización. Hemos avanzado mucho en este tiempo, pero tenemos que hacerlo todavía más. Y el otro concepto en el que tenemos que trabajar, y veo que las empresas ya están también muy dirigidas, es el de la sostenibilidad. Es imprescindible que a todas las actividades que desarrollan las empresas incorporemos el concepto de sostenibilidad, porque este es, primero, una necesidad, una realidad imperiosa. El mundo, tal y como lo tenemos hoy configurado, no aguanta si no vamos a modelos que sean sostenibles. Es evidente, lo estamos viendo de manera particular con la lluvia, pero hay un cambio climático brutal que ya es innegable. Yo creo que ya nadie lo niega si no es por tacticismo político, y necesitamos incorporar la sostenibilidad también a nuestra actividad empresarial, a nuestros negocios y a las propias administraciones, ¿no? En este sentido, yo creo que también otra de las cosas positivas de este tiempo ha sido el dinamismo que hemos tenido como administración a la hora de captar recursos económicos para invertir en la provincia, ¿no? En el sentido de que no nos dormimos, de que aquí somos inquietos y de que estamos aprovechando bien los recursos que se aprobaron en la Unión Europea a partir de la pandemia. Y por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real, y creo que muchos de ustedes lo conocen, hemos conseguido ni más ni menos que 35 millones de euros en inversiones extraordinarias para ahorro y eficiencia energética en administraciones públicas, que sin duda es una manera de inyectar recursos económicos al tejido empresarial y a la provincia, y que nos pone en un lugar principal respecto de otras provincias que andan más dormidas o que tienen menos interés en acudir a esas convocatorias. Y por último, un reto tiene que ver con la formación. Ayer la consejera presentaba el plan de formación. Son más de 60 millones de euros dirigidos a formar a trabajadores y trabajadoras. Yo creo que ahí tenemos un reto. Me cuentan muchos empresarios, cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos y empresarias, las dificultades. Resulta curioso, pero es así. Las dificultades para encontrar mano de obra, y mano de obra cualificada para hacer frente a actividades que tampoco precisan de una especial formación o cualificación, en el sentido de que no se trata de que falten licenciados universitarios o ingenieros superiores, que, por cierto, en el área que tiene que ver con la energía sí que hay muchas dificultades para encontrarlos. No hay en estos momentos ni un solo ingeniero industrial, electrónico o eléctrico que esté desempleado, ni uno solo en la provincia. No hay manera de cubrir los puestos que tenemos, por ejemplo, en la Diputación. Nos los quitamos unas administraciones a otras, pero nos encontramos con que sí tenemos una bolsa importante de jóvenes no cualificados que no encuentran inserción laboral, y un número importante de empresas que necesitan de una mano de obra con una cierta cualificación y que no son capaces de satisfacer esa demanda que se produce. De manera que la apuesta tiene que ser
todavía más, se ha hecho mucho, hemos avanzado mucho, pero la apuesta tiene que ser todavía más el cualificar a ese sector de jóvenes fundamentalmente a través de la formación profesional reglada, en su parte dual, y a través de la formación ocupacional con este paquete de ayudas que ayer daba a conocer el Gobierno de Castilla-La Mancha y que me parece una inversión récord que tendrá un efecto muy importante. Al mismo tiempo seguimos con los incentivos. Esta misma semana la Diputación de Ciudad Real, espero que podamos publicar, digo espero porque la burocracia nos afecta también internamente, que podamos publicar 2 convocatorias por importe conjunto de 5,6 millones de euros. Son todo incentivos dirigidos a empresas, a la contratación, para contratar a jóvenes del medio rural, fundamentalmente de municipios en despoblación, pero los puede contratar cualquier empresa, de manera que aquellas empresas que les contraten y les hagan un contrato indefinido de 12 meses tendrían una bonificación de 6.000 euros por parte de la Diputación, que son acumulables a los 5.000 que da el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y que en este sentido lo que queremos incentivar es la contratación de gente joven, gente que viva en los pueblos, fundamentalmente, y al mismo tiempo gente que se haya formado y que haya obtenido certificados de profesionalidad, lo que supone, sin duda, que 5,6 millones vamos a intentar inyectarlos y que genere un empleo estable, empleo de cierta calidad, que sin duda dé garantías a esos jóvenes de continuidad en las empresas. En fin, creo honestamente que estamos en la buena dirección, que estamos, como decimos aquí, en buenas manos y que tenemos la capacidad de solicitar su confianza después de la experiencia de lo que ha sido estos 4 años y también de lo que son los compromisos para los 4 siguientes. Sabiendo que gobernamos para todos, y esto me parece también importante, y que el presidente lo dice muy a menudo, y yo lo quiero resaltar también, porque esta es una línea que llevamos hasta el último candidato que tenemos en el pueblo más pequeño de la provincia, y es saber que le pedimos el voto a todos los ciudadanos, no solo a los que tienen una ideología que puede ser más coincidente con la nuestra, se lo pedimos a todos, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es que en esta región haya estabilidad, haya concordia, haya diálogo, por supuesto haya pluralidad y cada uno pueda pensar de la manera que quiera, pero que podamos ir todos juntos y en una única dirección, que es la de dotarnos de mayor progreso y mayor bienestar. Y el progreso y el bienestar, saben ustedes que en una parte muy importante depende de ustedes, de sus empresas, de su trabajo, de su tesón, de su inversión y de su compromiso por, sin duda, generar beneficios para sus empresas, pero al mismo tiempo generar beneficio a la sociedad, que es lo que hacen cada vez que invierten un euro en esta provincia. Así es que nada más, muchas gracias, espero que podamos contar con su confianza. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Y sobre todo muchísimas gracias de corazón. Algunos que ya me vienen escuchando, como Carlos, y muchos de ustedes, pero a lo largo de muchas intervenciones, porque se podrá decir cualquier cosa, querido alcalde, pero no que hemos venido aquí solo porque hay elecciones. Aunque cuando estuvimos planteando un poco el esquema de campaña, yo salgo a muchos actos al día. La verdad es que creo que tengo yo solo más actos cada día que todos los demás candidatos juntos, lo cual de una u otra forma significa que en muchos casos a los sitios donde voy ya he estado muchas veces, obviamente, porque estamos tocando y recorriendo la región de un lado para otro. Pero cuando planteamos el esquema de campaña, se lo comenté también al alcalde, creo que era muy conveniente porque me quedé muy bien impresionado del contacto con el mundo empresarial precisamente aquí en Valdepeñas. Y tiene mucho que ver, Jesús, efectivamente tiene mucho que ver con la importancia que el sector tiene en Valdepeñas y que irradia en la provincia y en el conjunto de la región. No cabe duda de ningún tipo, ¿no? No se discute. Y hacía el alcalde un análisis previo del municipio que me sirve sobre todo para establecer un elemento de comparación y de afinidad con la estrategia, la perspectiva de la propia región. Valdepeñas va muy bien. Y además se nota que hay una interacción completa, ¿no?, entre lo privado, lo público, unos colectivos con los otros. De una u otra manera
hay una cierta sensación cooperativa en donde todo el mundo se siente implicado en el proceso de la ciudad. Eso es algo realmente difícil, se consigue sobre la base de un enorme liderazgo, que Jesús lo gestiona además con una enorme capacidad intelectual. Pero la realidad es que lo importante es casi el por qué ha planteado cómo han ido saliendo bien las cosas que hace mucho tiempo teníais claro que eran el problema. Ustedes, yo no puedo dar recetas ni de éxito, que no es lo mismo en la política que en la economía, aunque tiene elementos muy de esfuerzo y muy de riesgo que podemos compartir, pero sí puedo decir con mucha claridad que quitando casos muy puntuales donde el éxito que tienen ustedes, que tenéis, si me permitís el tuteo, que tenéis o que habéis tenido o que vayáis a tener, en muy contadas ocasiones es consecuencia de la suerte. Es consecuencia de la suerte. Normalmente detrás lo que hay es tres cosas combinadas. Un buen diagnóstico, o sea, una cabeza bien despejada para saber dónde puede haber, lo podemos llamar intuición, que a veces pasa, pero en general es un buen diagnóstico, una buena perspectiva de lo que pasa en el mundo en el que te mueves, por dónde puedes o no puedes moverte. En segundo lugar, mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, Porque claro, entre el diagnóstico que el alcalde decía que hizo hace muchos años en Valdepeñas y la realidad de hoy, se ve como se resume en un minuto, pero francamente lo que ha habido es un trabajo descomunal y de por medio sorteando multitud de dificultades que se te van poniendo en el camino, como por cierto también pasa en cualquier tipo de negocio. De manera que es una perspectiva, un buen diagnóstico, mucho esfuerzo y por supuesto una cierta dosis de riesgo. Quizás es el elemento que más nos complica, porque todos, al fin y al cabo, a lo largo de la vida cometemos errores y a veces lo son también de apuesta. Pero yo distingo mucho entre el riesgo que supone calcular las posibilidades del aventurerismo. Una cosa es apostar, lo hacemos todos diariamente y de hecho cuando tienes que tomar una decisión o priorizar esto en vez de lo otro, de hecho estás apostando por algo. Pero la realidad es que no es lo mismo arriesgar cuando has hecho un cálculo de posibilidades, es decir, que no vas a ciegas, que hacer una aventura, a ver qué pasa. Eso, cada vez que lo hemos hecho como país, que hemos votado a ver qué pasa, bueno, que ha sido normalmente por circunstancias demasiado fuertes, ¿no? Porque veníamos de un trauma sociológico enorme o por un cambio de ambiente, de régimen. Pero en condiciones normales, el ser humano, ya lo decía San Agustín, tiende a la supervivencia y por tanto a ponderar y a calibrar. Las claves que están detrás del éxito de vuestras distintas empresas y negocios tienen mucho que ver quizás con la metodología con la que nosotros nos hemos aplicado en la región, que a su vez tiene que ver con la perspectiva que nos introducía el alcalde y que yo creo que ha glosado perfectamente también el presidente de la Diputación, porque en muchas de las cosas, bueno, compartimos todo, pero muchas de las cosas son análisis que podemos repetir. Decía que el alcalde nos dijo, diagnosticamos muy claramente lo que podía haber sido un punto imposible e irreversible y lo hemos combatido, y con acierto. También es verdad que se puede a veces hacer un diagnóstico y luego no tener ocasión o posibilidad de arreglarlo. Aquí se han dado dos circunstancias para un éxito de ciudad que es Valdepeñas. Y creo, sinceramente, que se puede decir que también es extrapolable a la región. Al comienzo, cuando empieza esta comunidad autónoma, ahora hace 40 años, realmente era sobre todo muy desconocida. Bueno, tan desconocida como que era un invento. O sea, en realidad la región podía haber sido que Albacete siguiera con Murcia, que Guadalajara se planteara otra cosa, o que Madrid, como estuvo previsto en el Estatuto de Autonomía 15 días antes, formara parte de Castilla-La Mancha. A lo mejor más propiamente podríamos decir Castilla-La Mancha formar parte de Madrid. Esta era la realidad y solo un acuerdo de última hora entre UCD y el Partido Socialista, entre Alfonso Guerra y Martín Villa, definió a Madrid como un centro federal
que se tenía que entender y llevar bien con todo el mundo. Entendieron que no tenía que tener parte en otra comunidad, sino una especie como en México, Distrito Federal, de forma que nadie discutiera la capitalidad. Yo muchas veces se lo he dicho a los presidentes de la Comunidad de Madrid que me he ido encontrando, que yo ya he conocido 4 o 5. En realidad siempre les he dicho lo mismo. Digo, vosotros os tenéis que esforzar en que Madrid no sea un problema visto en el resto de España. A Madrid le va muy bien y crece muy bien desde la empatía. Pero si a este país ya le ha perjudicado bastante la diatriba entre una parte de la población en Cataluña con el resto de España, alimentada por el independentismo, ni que decir tiene si el debate se traslada a un paralelismo al Barça-Real Madrid. O sea, a una especie de conflicto donde no es que haya cabreo con el conjunto de España, sino con quien realmente está en una fase de crecimiento tremendo, que no puede pensar el resto de España que es a su costa. Esta es una clave esencial que no se ve, que no se dibuja, pero que forma parte del elemento clave. Está tan improvisado el hecho autonómico en Madrid, no lo discuto, porque admiro realmente mucho de lo que pasa en Madrid. De hecho, nosotros estamos sabiendo desarrollar nuestro crecimiento económico al amparo de los ejes de desarrollo que son Madrid, que son el Levante. Se han quedado todos pequeños. Esta región tenía motores, eso lo definió Bono, por eso se hizo un planteamiento también que seguimos revalidando. Porque quitando la parte en la que gobernó Cospedal, que se involucionó las coordenadas de crecimiento de la región y se pararon en seco, por no decir se retrocedió, pero no insistiré más de esto, en realidad la línea conductora que diseñó el Bono desde el primer momento hizo el mismo diagnóstico: esta región tiene estos problemas, a esta región le pasa esto, vamos a avanzar. Eso está funcionando. A veces, para que los planes tengan éxito, no solo se requiere que estén bien diagnosticados y bien planteados, sino que también tengan tiempo. Porque, claro, la realidad es que si el alcalde de Valdepeñas, por muy bien que lo hubiera planteado, muy bien que lo hubiera dejado iniciado todo, a mitad de sus mandatos hubiera dicho yo me voy a otra cosa, seguramente se hubiera interrumpido, porque todo tiene que tener un hilo conductor. Solo los grandes periodos de estabilidad y donde se ve una constancia en una estrategia son los que te permiten decir, oiga, miras para atrás sin discusión ninguna, lo que ha pasado en Valdepeñas es un éxito. Y yo lo digo con orgullo porque forma parte de muchas cosas y ahora como presidente, pero en realidad la región también puede mirar hacia atrás y, sin duda de ningún tipo, de verdad, y esto es un mérito de la inmensa mayoría, podemos decir que las expectativas que había sobre la región hace 40 años, que eran ninguna, por supuesto están superadas, claro, no había ninguna, aunque podíamos ir para atrás. Las expectativas de crecimiento, de vinculación e incluso diría de sentimiento que se traduce en la autoestima que señalabas, están cubiertas y están ahora mismo a un buen ritmo. Esta es una región muy dinámica, creciendo en dinamismo, donde los motores que han generado siempre economía, Valdepeñas es uno, se han incrementado y al mismo tiempo estamos ahora mismo sirviendo de caja torácica, de elemento de conexión y de impulso con los ejes que en España tradicionalmente han sido muy potentes y que ahora realmente ya no es que pasen por la región, sino que dependen en buena medida de Castilla-La Mancha. Por eso decía, se hizo un buen diagnóstico, se hizo un planteamiento de continuidad, la estabilidad que ha habido en la comunidad autónoma a lo largo de estos 40 años, ¿no? Quitando, como decía antes, alguna interrupción, la realidad es que esa estabilidad nos permite mirar hacia atrás y decir, bueno, de las grandes coordenadas que señalamos hace 40 años, no nos hemos tenido que arrepentir de ninguna. Incluso una que en otras regiones cometieron el error de sentirse acomplejados por el excesivo peso del sector primario, y se decía, bueno, es que lo rural o el campo no deja de ser una economía, ahora mola y se lleva la industria y el sector servicios. No, se lleva todo y hay que optar a todo. Y de hecho el peso específico del sector agroalimentario en la región hoy es mayor que el de hace 15 o 20 años. Y eso que hemos multiplicado por mucho la capacidad de renta y de crecimiento de la propia comunidad autónoma. Yo creo que los grandes ejes que se diseñaron, ninguno nos ha llevado a arrepentirnos, se han incrementado y hemos ido sorteando las dificultades del camino, yo creo que con una agilidad autonómica muy propia también de ese sentido común manchego que planteabas. Pero bueno, como me decía el alcalde,
Me recordaba que yo también he sido alcalde y que un alcalde por definición tiene que pedir, ¿no? Obviamente, Jesús, te vamos a ayudar en todo lo que podamos. Te vamos a ayudar en todo lo que podamos. Y por supuesto, en el plan de tormentas. Hablabas de la salud, identificabas cáncer. Precisamente, una de las cosas que teníamos pendiente, pero que puedo comprometeros, es que empezar también en el Hospital de Valdepeñas, en esta próxima etapa, con el desarrollo de la atención oncológica. Hasta ahora cualquier paciente, lo sabe muy bien, y hay quien precisamente lo conoce aquí mejor que nadie, tiene que acudir a Manzanares. Por tanto, vamos a plantearnos también que Valdepeñas incorpore el desarrollo de la atención oncológica. Ahora en el mes de junio o julio, lo más tardar, estará ya en funcionamiento probablemente ya la resonancia que se está instalando. Son todo realidades que finalmente nos convierten en una sanidad de enormes prestaciones. Que no quiere decir esto que no haya ni problemas, ni limitaciones, ni quejas. Ayer contestaba a una señora que me decía, es que me han tardado tanto. Claro, cuando entré de presidente se hacían 41 millones al año, 41 millones de acciones sanitarias. Acción sanitaria entendemos desde ir al médico a una receta, bueno, uno es de pequeña escala y otros intervenciones quirúrgicas. Estas son las menos, obviamente, y afortunadamente. 41. La proporción de quejas sobre 41, pues son las que son. Pero es que estamos en 93 millones de acciones sanitarias. Hemos más que doblado la actividad sanitaria, más que doblado, claro, en proporción a la cantidad de gente a la que atiendes al cabo del año. En muchos casos de forma recurrente, obviamente también puede subir el nivel de queja, no lo discuto. Hay que convivir con ello porque el sistema sanitario es de naturaleza expansiva, digamos que no tiene fondo, y todo lo que podamos invertir siempre va a más. Pero nos sentimos orgullosos. Y por complementarle a Jesús, creo que tanto en el desarrollo industrial como en la gestión del agua podéis estar tranquilos. Y por supuesto, no va a faltar agua en la comunidad autónoma en ningún sitio, para poder gestionar el desarrollo humano, tanto para el consumo de personas como el de la industria. Uno de los grandes defectos que hemos tenido en la batalla del agua, en el peso específico que ha tenido siempre el Levante con nosotros, aquí hemos tenido que pelear porque, sinceramente, al final, no, que nadie se engañe, que en Madrid el 90% de las decisiones que se han tomado en materia de agua no están pensando en metros cúbicos de agua, están pensando en los metros cúbicos de las urnas. O sea, es decir, ¿qué voto pesa más? Nada, punto. Por eso siempre he dicho que era muy importante como presidente sentirme apoyado y dejar claro fuera que en esta región estamos unidos. Envidiaba la unidad que tienen en Murcia o en Valencia cuando todos los partidos apoyan al presidente de turno, y aquí yo me he sentido muchas veces en lo político muy solo. Y francamente, hemos firmado un acuerdo del que me siento muy orgulloso con todo el mundo en la región, pero es que hemos tardado 40 años en firmar un acuerdo con todo el mundo, para que toda la región pudiera decir en un papel lo que el presidente dice a la hora de pedir. ¿Por qué? Porque a la postre, cuando tú no te vas con fuerza, pues al final lo que te dicen en Madrid es, bueno, si esto del agua en Castilla-La Mancha ni quita ni pone, da igual. Sin embargo, sí consideran que es un factor electoral en el Levante y por eso se mueven. Las cosas funcionan así. Bueno, esto lo hemos ido invirtiendo, hemos conseguido evidentemente dar saltos adelante. Si no se hubiera paralizado en su momento la tubería manchega, a lo mejor ya estábamos hablando de la prolongación de ramales, como es el caso de Valdepeñas, donde ya os digo que no va a faltar. Es más, podemos hoy garantizar que no va a haber problema de agua para ningún tipo de establecimiento económico en la región. Solo faltaría. Hemos perdido una parte del debate, el concepto de las prioridades. La gente ha pensado que es lo mismo poner un campo de golf que plantar pimientos, cuando en realidad las leyes de agua de todo el mundo, y las nuestras también desde el primer día, dejan claro que la prioridad es el consumo humano. Y además nunca hemos negado ningún tipo de derivación de agua siempre que sea para consumo humano. Obviamente va unido el factor económico, el empleo y la industria. Pero una vez conseguido este gran logro, es más, que nos vamos a permitir incluso hacer un plan de regadíos potente en la región, porque solo faltaría que tengamos la mitad de regadío
por extensión que la que tienen en el Levante, tenemos la misma necesidad de agua. Por tanto, como mínimo, vamos a quitar aquel argumento que nos dicen a veces desde el Levante: oiga, si ustedes es que como no usan el agua para regar, déjennos a nosotros. Hombre, por favor, vamos a usarla también, de una manera elegante, de una manera eficaz y de una manera concienzuda. Pero decía que esta reflexión que ya hemos conjurado en el ámbito del agua y que a veces cortocircuita el desarrollo económico, lo queremos llevar a otro terreno que hoy es más delicado y más difícil a veces de explicar, que es el energético. Esta es una región que ha convertido los grandes problemas como región casi en un factor de desarrollo. Un factor enorme era el problema del agua, evidentemente. Uno es la cantidad de superficie que tenemos para poca población. Esta equivalencia de una región en la que cabe Bélgica, Holanda, Luxemburgo y sobran 2.000 kilómetros cuadrados y somos 2.100.000 habitantes, hace enormemente caro todo, carísimo. No solo en consultorios locales, que se entiende muy bien, que hay que llevarlos donde está la gente, no hacer que todo el mundo migre a las ciudades, no solo en colegios, en cantidad de cosas, por supuesto, pero también en tendidos eléctricos, en kilómetros de carreteras, en recorridos del transporte escolar. Oiga, obviamente, la superficie lo condiciona todo, ¿no? Pero lo hemos convertido finalmente en un elemento al que ahora le estamos sacando mucho provecho, por dos motivos. Primero, porque las infraestructuras que se han diseñado a nivel estatal, para ir de Madrid a Andalucía o de Levante al Atlántico, finalmente, obviamente, pasan por aquí, pero en todas nos hemos retratado para que no sea un elemento de paso, sino sea un elemento de vertebración también autonómica. Y nos hemos complementado muy bien. Tengo que decir que con acuerdos importantes, a veces con el gobierno del PSOE en Madrid y a veces, lo recordaré siempre, con acuerdos importantes, por ejemplo, en alta velocidad con Álvarez Cascos, cuando era ministro, que desde luego cumplió su palabra en esto, porque en el tema de las radiales de Madrid, cumplió lo que dijo, evidentemente. Lo que pasa es que pasó lo que nosotros les decíamos, que se iban a equivocar, que las radiales iban a quebrar todas, y ahora han quebrado todas, y las estamos rescatando de mala manera. Pero decía que el exceso de superficie sobre la población, que es exactamente el contrario que se pueden plantear otros sitios. Le pasa ya a núcleos importantes en Valencia, le pasa en parte a Cataluña, en las zonas más desarrolladas, y le pasa a Madrid. Madrid tiene 8.000 kilómetros cuadrados para 7 millones de habitantes, 5.000 si quitas la sierra. Evidentemente ahí casi ya ni caben industrias, ni las quieren de verdad, lo que quieren es el sector servicios. Nosotros tenemos suelo que lo estamos desarrollando ampliamente para que puedan tener... para que pueda haber siempre suelo industrial, además de altísima capacidad, con parcelas ya en muchos sitios de 1 millón y 2 millones de metros cuadrados. Esto es algo increíble. Estamos desarrollando todo el suelo que se puede, de hecho va a ser un gran factor de compromiso para los próximos años, junto con uno que ya hemos empezado beneficiándonos de los fondos europeos, que es la extensión a todos los polígonos industriales. Parece mentira que cuando yo tomé posesión solo 4 tenían fibra óptica, ¿eh? Y cuando termine este año, vamos a ya incorporar a 111 nuevos polígonos industriales que van a tener fibra óptica. Llegaremos al 95% y nos planteamos llegar al 100% en la misma proporción en que se pueda extender el servicio también a toda la región. La verdad es que vamos muy por delante de la media nacional y de la media europea. Pero el hecho de tener mucho territorio nos ha ayudado en infraestructuras, nos ayuda en que el problema del suelo aquí no puede ser un problema, que hay muchas empresas. Tengan en cuenta que las grandes multinacionales, por ejemplo, como Meta en Talavera, o como la que pensamos, hoy hay una reunión importante que espero que salga muy bien con el ministro, una empresa muy importante, por ejemplo, para Puerto Llano, es que requieren cantidades ingentes de terreno. Hablamos de 2 millones de metros cuadrados como mínimo, porque llevan su propia autogeneración energética, llevan sus plantas de producción. Claro, el hecho de tener tanto terreno hace que o lo ocupamos con viña, o lo ocupamos con oliva, o lo ocupamos con almendro, o con pistacho, o con placas. Somos la auténtica despensa, ya no solo en alimentación de este país, en la energía. Claro, esto nos está llevando, y de ahí venía la reflexión, a otra complicación. A ver si nos va a pasar con el agua, ¿no? Que resulta que vemos pasar el agua, cómo genera negocio, economía y riqueza fuera, y aquí ni siquiera se puede beber, que esto ha pasado durante mucho tiempo, ¿eh? Ahora se ha corregido muy de golpe.
Pero a ver si nos va a pasar con la energía. Aquí queremos hacer imposible. Y es más, en el primer año de la siguiente legislatura vamos a aprobar una ley. Ya sé que esto le pondrá un poco alterados al sector eléctrico y seguramente tendré llamadas mañana y pasado mañana de algún gran operador que me diga que dónde vamos. Pues vamos con mucha claridad. Vamos a establecer una ley que haga imposible que tengamos que tramitar por fuerza los expedientes para parques eólicos o para fotovoltaicos en la región, que está muy bien, que además queremos, que generan su riqueza, que nosotros lo vemos bien, pero que tengamos la obligación de hacer eso y al mismo tiempo tengamos que padecer que en muchos de los sitios donde se están poniendo placas fotovoltaicas, cuando una empresa nuestra quiere instalarse, resulta que no tiene potencia energética. Porque son conductos que van distintos. Nosotros cargamos a la red y luego la red no te lo pone a ti. Esto se va a acabar, obviamente. Tenemos competencias en la distribución como comunidad autónoma. Y por tanto vamos a entrar de lleno en ese terreno de manera que vamos a condicionar la tramitación y la aprobación de los proyectos de expansión energética a que en la zona de afección donde se instalan esté garantizado el consumo energético y el abastecimiento energético fundamentalmente de carácter económico. Y eso, como comprenderán, tiene que corregir y sobre todo tiene que evitar, como el plan de tormentas, uno de los factores de estrangulamiento que vemos a futuro pudiera tener la región, precisamente cuando encima somos una despensa energética. A la postre se trata de ir, sin cambiar un poco los principios elementales de la comunidad, sabiendo en el mapa que ocupamos en España, la posición que tenemos, ir sorteando también las dificultades e ir incrementando, ¿no?, las posibilidades. A un gobierno le corresponde, digamos, primero saber por dónde va el viento y segundo estar preparado. Si hay viento a favor, velas para aprovechar el viento a tope. Y si las cosas no van bien, pues para compensar, para ayudar, hacer de colchón y evitar que una crisis se lleve por delante el suelo, para entendernos, ¿no? Y esto, francamente, nos ha servido muy de experiencia estos últimos años, porque nadie tenía previsto hace 4 años que íbamos a padecer una pandemia como esta, que al margen ya del dolor que nos ha creado a todos en términos personales, ¿no? Yo con Jesús, que está el consejero, vive Dios que lo sabe, lo mucho que hemos sufrido, muchísimas noches. No hago un planteamiento victimista porque hemos sufrido todos los españoles y por supuesto más quienes han perdido a un ser querido, ¿no? Pero francamente era muy complicado porque lo peor en la vida, y sobre todo cuando la gente que te ve por la tele piensa que puedes con todo, ¿no? A mí hay mucha gente que vas por la calle y es una cosa que siempre me pone, que siempre hay 2 cosas que te dicen. De alcalde pasaba más, ahora también, vas por la calle, todo el mundo me llama Emiliano además, o sea que lo agradezco mucho, y siempre hay gente que te dice, ya sé que no es el momento. Digo, pero te suelta la petición. Digo, coño, pues si no es el momento, pues deja pasar el momento. Pero no, te lo llevas en el bolsillo, vamos, no queda ninguna duda. Digo, a veces terminas con más sobres en el bolsillo, sobres, perdón, por favor, sobres no, tarjetones, terminas más que con un vídeo que me acuerdo que tenía yo, que me grabaron cuando mi boda, porque no sé aquí, pero allí en Toledo la costumbre es dar dinero, aquí no se andan con tonterías. Y me acuerdo que de los vídeos que me grabaron en la boda, unos que me grabaron, y el cámara, la verdad es que le estoy buscando todavía, porque el tipo me miraba y me grabó, claro, con los bolsillos ahí saliendo los sobres por todos los lados. Digo, madre Dios. Bueno, hasta que no pagamos, hasta que no dimos por pagado el convite y la luna de miel, por supuesto, no empezó la noche de bodas. O sea, esa es la clave del asunto. Pero bueno, volviendo a la broma, decía que hay una segunda cosa que es como más grave, que tiene muy mala leche. Mucha gente te para y te dice, tome, normalmente algún currículum, tome esto, a ver si tal. Y entonces, hasta ahí vale, no pasa nada, pero eso es legítimo. Y siempre que se pueda ayudar, pues estupendo, ¿no? Respetando las leyes. Pero el peor es ese que te coge siempre y te dice, pone, yo sé que si usted quiere, esto se hace. Pero que es mentira, que no es así, que esto no funciona así, que esto no pasa, ¿no? Ahora vas en muchos sitios en los pueblos, se pone, tiene usted que hacer lo posible para que llueva.
Por favor, mira que yo soy creyente, que todavía me estoy encomendando en cada sitio al patrón, pero la realidad es que finalmente hay cosas que obviamente no se pueden. Y esa sensación de impotencia aguda, verdaderamente es la que te lleva a a un dolor inmenso cuando estás gobernando. Pero bueno, finalmente la pandemia y la crisis también nos dejan la lección de que nos hemos superado como país, ¿eh? Yo estoy muy orgulloso de España, ¿eh? En muchos sentidos, por no decir en todos. Pero es que este es un país alegre, dinámico, flexible y serio, ¿eh? Y serio. Cuando uno ve los estudios comparados de cómo se ha comportado la ciudadanía en países que nosotros barruntamos, que son, digamos, muy avanzados democráticamente, nada. España ha cumplido, ¿eh? Ha cumplido muy bien. Si nos llegan a decir a nosotros que el castigo iba a ser no poder salir de casa, eso yo no soy un noruego, pero desde luego un español siempre hubiéramos dicho que era imposible, ¿no? Y hasta los niños más pequeños y los chavales jóvenes que están de eso, de ir de bailes y de salir los viernes y los sábados, pues peor, también aguantando. Yo creo que este es un país, de verdad, que a veces para explicar por qué sin tener petróleo, ni carbón, ni tener las grandes riquezas que han movido el planeta durante estos 2 últimos siglos aproximadamente, ¿no? Cómo estamos siempre en los primeros puestos de cabeza, eso tiene mucho que ver con la forma de ser que tenemos. Es emprendedora, es intuitiva, es adaptable. Finalmente yo creo que somos un país en ese sentido, de verdad, con una fuerza propia, endógena, que tiene mucho que ver también con nuestro carácter, nuestra cultura. En definitiva, lo verdaderamente importante cuando gobiernas es que tú facilites condiciones. Y ahí es donde José lo ha dicho muy bien y el alcalde también. A la postre hoy lo que tenemos en la región es casi un escenario oasis en España, porque en España es dramático ver lo que se sufre para poder llegar a un acuerdo de cualquier cosa o sacar. Es el infarto diario en el Congreso, en el Senado, no sabe si va a salir, no sale este tema. Parece mentira, pero los fondos europeos se están tramitando en España. Todo el mundo critica la gestión de los fondos europeos. Nosotros somos la región más avanzada en la gestión de fondos europeos y tenemos muy preparado todo el camino para la segunda tanda de fondos europeos, otros 70.000 millones que tiene que recibir España, que estos ya vienen a préstamo, ya no vienen a fondo perdido. Pero vamos bien, muy bien. Y muchas de las cosas que estamos desarrollando, incluso lo que les he anunciado antes del hospital, tienen que ver con esto. Creo que estamos aplicados. Todo el mundo lo critica, pero muy poca gente se acuerda que los fondos europeos, cuando se tuvieron que votar en el Congreso de los Diputados, salieron de casualidad y porque se abstuvo Vox. Porque, por supuesto, yo no voy a pedir el voto para Vox, como comprenderán. Pero esta es la realidad del país que tenemos, ¿eh? Que realmente las cosas más decisivas, incluso las prolongaciones del estado de alarma, que yo no se me ocurre cómo había tanta dificultad para que se aprobara, cuando el gobierno le está diciendo a la gente que se fastidie, pues no es por nada, pero la oposición lo normal es que le deje, ¿no? Porque si tiene interés político, ¿no? Casi como que es de libro. Pues no, tampoco eso. Y esto realmente es una cosa inaudita. Aquí, afortunadamente, vivimos en un escenario de estabilidad enorme, que me ha permitido firmar 25 acuerdos con empresarios y sindicatos en estos 8 años. Y que hay una paz, efectivamente, social que se traduce también y yo me siento muy orgulloso de ese dato, se lo digo siempre a Patricia, que es una crack dirigiendo la economía de la región, en encabezar el ranking de confianza empresarial. Eso para cualquier gobierno es espectacular. Es verdad que es una confianza recíproca, porque uno recibe confianza cuando la otorga. Nosotros también confiamos mucho en los empresarios. Es más, es probablemente lo que más necesito en los próximos años es a los empresarios. Porque hacer hospitales, hacer obras, más o menos, esto ya sabemos. No es fácil, es carísimo ahora precisamente por los costes de materiales, pero francamente esto estamos preparados. Lo que es más complicado, lo que no podemos, lo que no queremos, es invadir para nada lo que tiene que ser iniciativa privada. Nosotros ayudar, empujar, crear clima y sobre todo garantizar estabilidad, que tiene que ver con todo, desde el escenario fiscal. Yo, desde luego, tengo un compromiso claro que toda la política fiscal que gestionemos, las autonomías gestionamos muy poquita parte de lo que se paga en España,
Pero en todo caso, como este es un terreno abonado para la demagogia y el populismo barato, yo aquí prefiero dejar muy claro que nuestra política será la que pactemos con empresarios y sindicatos, en todo caso siempre bajo la consigna elemental de no aumentar la presión fiscal. Estamos en la segunda región, junto con Madrid, prácticamente empatados con menos presión fiscal en el conjunto del país, y eso evidentemente no va a ser nunca un problema para nosotros, más allá de que sería muy bueno que en España se corrigieran algunos defectos que ha tenido el Estado autonómico, entre otros el hacer que estemos en Europa queriendo que todos los países se parezcan unos a otros en el escenario fiscal, que vayamos convergiendo, y sin embargo que en España parezca que cada comunidad autónoma tiene que tener un mercado distinto o un sistema fiscal diferente. Eso no es lo previsto en la Constitución, no es lo diseñado en el Estado autonómico y desde luego no es lo que queremos. Y hay un asunto que, además de la estabilidad, que tiene que ver el concepto de entendimiento y de pacto. Claro, hay gente que pacta cuando no le queda más remedio. Se producen, claro, cuando tienes que formar gobierno, pues obviamente hay que pactar. Pero yo distingo la voluntad de pactar cuando, hay que tener habilidad para eso también, cuando no te queda más remedio, que la voluntad de pactar cuando en realidad no lo necesitas. Y la ventaja es que nosotros, en el conjunto, el entendimiento con las diputaciones, con los ayuntamientos, con sindicatos, con empresarios, esta gestión de la paz social gestiona a su vez y produce a su vez un enorme escenario de confianza en toda la gente que viene aquí a invertir. Uno de los grandes logros que estamos consiguiendo es que el sector empresarial de la región, que es creciente, que es potente, que según por barrios, pero que es muy colaborador en las estrategias del gobierno, es que finalmente entre todos, y también con la participación de la empresa en Castilla-La Mancha, lo que hacemos es poner alfombra roja, bueno, roja o del color que quieran, o sea que me da lo mismo, o una estera bonita de La Mancha, pero para que cualquiera que quiera invertir aquí entienda que a poquito que escarbe en la región verá estabilidad, verá colaboración, verá proyectos de éxito y verá un sector empresarial confiado. Esto finalmente, esta imagen de marca de la comunidad autónoma ayuda muchísimo cuando tienes que negociar con otras empresas, muchas de las cuales las tenemos ahora mismo en cartera. No hay menos de 25 grandes empresas en perspectiva de poder instalarse en la región. Y tengo que decir que de las grandes empresas o medianas empresas, multinacionales en muchos casos, que están poniendo su vista aquí y que la pusieron antes del COVID, tengo que decir que para mí es un dato cualitativo importante de confianza, que cuando pasó el COVID, prácticamente el 100% de todas las empresas que se lo estaban planteando, todas han reafirmado su compromiso. O están empezando, o están tramitando, o todavía siguen pensando en invertir. Y para mí eso es un dato revelador y sobre todo de confianza en el futuro. Yo no lo sé, no me quiero extender, pero tengo para mí, de verdad, que si no cometemos errores, ¿no? Yo desde luego creo que el valor de la estabilidad es determinante en la economía, la previsibilidad, el que la política en la región no se convierta en una incertidumbre más. Yo creo que hay ya demasiadas en el planeta, demasiadas en España, como para que aquí también lo más cercano se convierta en un galimatías. Creo que eso es importantísimo. Siempre es importante. Pero tengo para mí que si los próximos 4 años no tenemos la mala suerte, no yo, todos, que hemos padecido con las crisis, es decir, a poco que conjuremos, que tengamos 4 años normales en el ámbito sanitario, ya de entrada, que nos hemos dado cuenta que es un factor de riesgo de futuro. Que no tengamos grandes conflictos incluso de sostenibilidad ambiental, porque aunque hay sequía, y lo vamos a tratar, confiemos en que tiene que haber un cambio también y que hasta este clima medio alocado nos puede dar sorpresas y que en agosto se echa a llover, no lo sabemos. Pero la realidad es que estamos preparados para sortear muchos inconvenientes, nos hemos especializado en superar crisis. El sector económico y humildemente también nosotros, porque realmente son muchas las que hemos ido sorteando. Pero no sé, me cuesta pensar que los próximos 4 años vengan cargados de tanto inconveniente, de tanto problema. Y a poco que la situación sople mejor, de verdad es que tengo una confianza absoluta
en que esta región puede ser un motivo de orgullo, ya no para nosotros, sino para buena parte del país que nos está mirando con mucha atención, porque realmente el nuestro es un modelo sensato, no tenemos alaracas, llaneamos bastante bien, es un modelo, digamos, que está triunfando en el conjunto de España sobre la base de mucho esfuerzo y de mucha constancia, Paso que vamos consiguiendo, por ejemplo, en mejoras educativas o en mejoras sanitarias, se van consolidando. Pasos que conseguimos en algunas infraestructuras se van consolidando. La batalla que estamos dando para el agua, lo que hay que hacer es no volver para atrás, es al contrario, seguir sabiendo que esa es una de las estrategias que nos van a dar opciones. Este mismo planteamiento que les anunciaba al principio, de ya empezar a pensar en el factor de riesgo que significa producir mucha energía pero no poder gastarla, eso también lo tenemos que conjurar. Son elementos claros que por lo menos ponen de manifiesto que tenemos las cosas bastante claras de cara al futuro. Yo estoy muy confiado, ¿eh? Bueno, confiado no sería la expresión, para ser sincero, y aquí yo os tengo por amigos. Estoy muy esperanzado. Creo que si en momentos de enorme dificultad nos hemos rehecho y nos hemos recompuesto. De hecho, esta es la única región de España que a estas alturas ya ha recuperado la renta y el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Somos los primeros en llegar a esa meta, que sin duda llegará a todo el mundo, en España. Vamos creciendo a buen ritmo, incluso Europa está ampliando un poco el margen de perspectiva, no es que sean los niveles de crecimiento de hace 3 o 4 años, pero desde luego estamos en una corriente un poco, tenemos oxígeno. Pero además de ese dato, es que somos la región de España en estos 4 últimos años en la que más ha bajado el paro. No estoy diciendo que estamos en la media ni un puntito arriba, no, la que más. Lo cual pone de manifiesto, como síntesis, que finalmente si en un momento tan duro hemos tenido tantas dificultades, pues con que no nos empeñemos en estropearlo, a poco que seamos constantes en las estrategias, yo creo que estos próximos 4 años, de más no puedo hablar porque evidentemente solo puedo hablar con perspectiva de una legislatura, pero los próximos 4 años yo creo realmente que pueden ser enormemente brillantes. Y entonces el éxito en todos los sentidos no sea solo una cosa de Valdepeñas, que lo sea de toda la región. Muchísimas gracias.